Bueno, desde el punto de vista de la concepción igualitarista, lo que habría que tomar como base es el artículo 13 de la Constitución, que se refiere a la igualdad precisamente. Y en el caso de los campesinos, creo que la parte más importante es los párrafos segundo y tercero de este artículo, que dicen: el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Estos párrafos provienen del proyecto de constitución que presentó la UNIC y fueron aprobados. Son párrafos muy importantes no solo para los campesinos, sino que están en contradicción con otras concepciones de la Constitución, porque hay que tener en cuenta que esta Constitución es bastante contradictoria, como la mayoría de las constituciones, porque refleja las diferentes fuerzas que estaban debatiéndose ahí en la Asamblea Constituyente, y así como tiene artículos que propician la concepción neoliberal, tiene artículos como este que contrarrestan esa concepción y que por el contrario tienen una visión diferente a la visión liberal clásica o neoliberal de la igualdad, e insisten en que precisamente no se trata de la igualdad formal, sino de la igualdad real, que exige apoyar a los sectores que han sido discriminados, marginados o que están en debilidad, por ejemplo, económica. Ahora bien, en el desarrollo de los demás artículos de la Constitución sobre el sector rural y agrario, pues tenemos que tal vez la parte que quedó más fuerte es la que se refiere a los pueblos indígenas y, en segundo lugar, a los otros grupos étnicos como son los afrocolombianos y los raizales de San Andrés y Providencia, donde efectivamente se crearon unas normas mucho más claras que lo que puede ser para el sector campesino, la defensa del sector campesino, y especialmente lo que se refiere a su derecho a la tierra. Considero que aunque hay normas importantes en la Constitución, fueron débiles y sobre todo no han sido aplicadas. En el caso de los indígenas, en cambio, se creó, digamos, unas normas que afianzan, yo diría, la única verdadera reforma agraria que ha habido hasta el momento en Colombia, que es la que se ha hecho para reconocer la propiedad de los resguardos, que no es una reforma completa, pero es verdadera en cuanto que efectivamente se garantiza la inalienabilidad de los resguardos indígenas, y esto en conjunto con lo que es el reconocimiento de la autonomía indígena y la firma, que también fue en el 91, del convenio 169 de la OIT, afianzó los derechos territoriales de los indígenas hasta el presente, que entran a ser nuevamente cuestionados por legislaciones como el Estatuto Rural. En cuanto a los afros, se aprobó la titulación colectiva, que no existía, se crearon unas normas especiales insuficientes pero importantes para los raizales de San Andrés, que en el caso de la isla de San Andrés, los campesinos isleños han perdido sus tierras por efecto de que el agua se la ha llevado la industria hotelera y han secado la isla. Ahora, en el caso de los campesinos, creo que las normas más importantes tienen que ver con el artículo 64, 65 y 66 de la Constitución. El más claro es el artículo 65, que obliga a proteger la producción de alimentos. Aún hoy en Colombia la producción nacional de alimentos es hecha básicamente por los campesinos. También hay algunos productores empresariales y otros, pero la mayoría de la producción nacional de alimentos que ordena proteger el artículo 65 de la Constitución es la producción campesina. Sin embargo, vemos que lo que se está haciendo es lo contrario, que es firmar el TLC, que va a reventar la producción nacional. Se ordenan también medidas especiales de crédito, pero las normas de crédito que se tomaron a partir de la Constitución fueron más bien lesivas y contrarias al interés del sector agrario. Últimamente se ha reversado un poco eso, pero tenemos que decir que después de la Constitución, en vez de haberse mejorado el crédito agropecuario, casi se terminó el crédito agropecuario. Es decir, que este artículo no se está aplicando. Y el artículo que tiene que ver con la tierra, que es el 64, es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y demás recursos productivos para los trabajadores agrarios, como los llama aquí. Pues es un artículo que no solo no se ha aplicado, sino que el desarrollo legal que ha habido después de la Constitución ha sido completamente contrario a esto. La ley 160 del 94 fue un retroceso frente a la medida anterior que existía,
que era la Ley 30 de 1988, y la que tenemos hoy, el Estatuto Rural, es una ley que despoja a los campesinos, que limita las reservas campesinas a los baldíos, que establece un sistema de subsidios por el lado de la demanda, llaman ellos, que implica que solo los mejores proyectos, que son de las empresas y las transnacionales, son los que van a tener esos subsidios. Y además se complementan estas medidas, se articulan esas medidas legislativas regresivas con lo que ha sido todo el proceso del paramilitarismo, el desplazamiento de 3,5 millones de campesinos de sus tierras, que con el Estatuto Rural entra a ser legalizado. El Estatuto Rural permite legalizar las escrituras obtenidas con fraude y violencia desde 1917 hasta 1997, 2 violencias. Entonces tenemos que, aunque en la Constitución no hay una intención de promover el acceso a la tierra a los campesinos, la realidad ha sido más bien lo contrario, la realidad legislativa y la realidad que se ha habido en el campo con el desplazamiento de millones de campesinos. Este Estatuto Rural además atenta contra los derechos indígenas, prohíbe constituir, ampliar o sanear resguardos en toda la costa pacífica y la cuenca del Atrato, es decir, a los indígenas de toda una región del país, de las 5 que hay, les elimina sus derechos territoriales y además pues crea las condiciones, las facilidades para entregarle los baldíos nacionales a grandes empresas, que son las que precisamente ha promovido el paramilitarismo para sembrar la palma africana, para las empresas madereras, y prácticamente lo que es la costa pacífica, la cuenca del Atrato y la cuenca del río Mete, especialmente el Bichada, van a ser entregadas a estas empresas.